Society in America, 1837, de Harriet Martineau, es una obra fundamental que ofrece una crítica exhaustiva de la sociedad estadounidense a principios del siglo XIX. Escrita durante sus viajes por Estados Unidos entre 1834 y 1836, las observaciones de Martineau brindan valiosas perspectivas sobre las estructuras sociales, políticas y económicas del país. Examina los principios sobre los cuales se fundó Estados Unidos, libertad, igualdad y democracia, y los compara con la realidad de la vida estadounidense. Su trabajo funciona tanto como un relato de viajes como un análisis sociopolítico, destacando las contradicciones entre los ideales de la República Americana y sus prácticas, especialmente en lo que respecta a la esclavitud, los derechos de las mujeres y el trato a los pueblos indígenas. 1. El propósito y el enfoque de la obra de Martineau. Martineau abordó su estudio de la sociedad estadounidense con un enfoque científico y filosófico. Creía en la importancia del empirismo y la observación sistemática, con el objetivo de analizar qué tan bien cumplía Estados Unidos con sus principios democráticos. Su metodología incluyó entrevistas, observaciones directas y la interacción con una amplia variedad de personas, desde líderes políticos hasta grupos marginados. Este enfoque le permitió recopilar perspectivas diversas y criticar a la sociedad estadounidense desde múltiples ángulos. Su objetivo no era solo describir, sino evaluar el experimento democrático de América. Estaba profundamente influenciada por filósofos políticos como John Stuart Mill y Alexis de Tocqueville. Sin embargo, las perspectivas feministas y abolicionistas de Martineau ofrecieron un punto de vista único y a menudo más crítico que el de sus contemporáneos. Democracia e instituciones políticas. Martineau tenía sentimientos encontrados sobre las instituciones democráticas de América. Por un lado, elogió a Estados Unidos por su enfoque innovador en la gobernanza, particularmente su constitución y el sistema federal. Admiraba el compromiso del país con el Estado de Derecho y su énfasis en la participación cívica. Sin embargo, fue crítica con las formas en que se practicaba la democracia, señalando la corrupción generalizada y la influencia del dinero en la política. Martineau también destacó la exclusión de grandes segmentos de la población de la participación política. Mientras que los hombres blancos disfrutaban del derecho al voto, las mujeres, los afroamericanos y los pueblos indígenas estaban privados de este derecho. Argumentó que una sociedad verdaderamente democrática no podía existir mientras estos grupos estuvieran marginados. La gran contradicción. Una de las críticas más contundentes en Society in America es el análisis de Martineau sobre la esclavitud. Consideraba que este era el mayor ejemplo de contradicción en una nación fundada en los principios de libertad e igualdad. Sus observaciones sobre el trato a las personas esclavizadas fueron detalladas y empáticas, destacando las condiciones inhumanas en las que vivían y trabajaban. Condenó la institución de la esclavitud no solo por sus fallos morales, sino también por su ineficiencia económica y su impacto negativo en la sociedad estadounidense en su conjunto. Martineau fue particularmente crítica con los estados del sur, donde la esclavitud estaba más arraigada. Señaló la hipocresía de los propietarios de esclavos que afirmaban valorar la libertad mientras la negaban a otros. Además, criticó la complicidad del norte en la institución, destacando que muchos norteños se beneficiaban económicamente del comercio de esclavos y de los productos del trabajo esclavo. 4. Derechos de las mujeres y desigualdad de género. El trabajo de Martineau también es notable por su temprana crítica feminista de la sociedad estadounidense. Observó que las mujeres en los Estados Unidos estaban sistemáticamente privadas de oportunidades políticas, económicas y educativas. A pesar de la retórica de la igualdad, las mujeres estaban relegadas a la esfera doméstica y excluidas de la vida pública. Martineau argumentó que esta desigualdad no solo era injusta, sino también perjudicial para la sociedad, ya que desperdiciaba las potenciales contribuciones de la mitad de la población. Fue particularmente crítica con la institución del matrimonio, que describió como una forma de subyugación legal y social para las mujeres. Martineau creía que las mujeres deberían tener derecho a la educación, a la propiedad y a participar en la vida política. Su defensa de los derechos de las mujeres fue adelantada a su tiempo, sentando las bases para futuros movimientos feministas. Otro enfoque significativo de la crítica de Martineau fue el trato a los pueblos indígenas.
documentó el desplazamiento y la opresión sistemática de las comunidades nativas, particularmente a través de políticas como la Ley de Remoción de los Indios. Martineau se mostró horrorizada por la reubicación forzada de los pueblos indígenas, que consideró una violación flagrante de sus derechos y una traición a los principios estadounidenses. También criticó la pérdida cultural que acompañaba estas políticas, señalando que los idiomas, tradiciones y modos de vida indígenas estaban siendo sistemáticamente destruidos. Martineau argumentó que las acciones del gobierno estadounidense hacia los indígenas no solo eran injustas, sino también miopes, ya que socavaban la autoridad moral de la nación. Here's the copied text. 6. Desigualdad económica y distinciones de clase. Aunque a menudo se retrataba a Estados Unidos como una tierra de oportunidades, Martineau observó significativas desigualdades económicas y distinciones de clase. Notó que la riqueza estaba concentrada en manos de unos pocos, mientras que muchas personas vivían en la pobreza. Esta disparidad era particularmente evidente en las áreas urbanas, donde la industrialización estaba dando lugar a una clase trabajadora que enfrentaba duras condiciones y bajos salarios. Martineau también criticó el mito del hombre hecho a sí mismo, argumentando que las barreras estructurales a menudo impedían a las personas salir de la pobreza. Creía que el ideal estadounidense de movilidad ascendente era más una aspiración que una realidad para muchas personas. 7. Religión y moral social. Martineau dedicó una parte significativa de su análisis a la religión y su papel en la sociedad estadounidense. Observó que la religión desempeñaba un papel central en la formación de valores y normas sociales. Si bien admiraba el pluralismo religioso en Estados Unidos, fue crítica con las inconsistencias morales que observó entre los grupos religiosos, especialmente en lo que respecta a la esclavitud y la justicia social. También señaló que las instituciones religiosas a menudo reforzaban las jerarquías sociales existentes y resistían el cambio progresista. A pesar de esto, Martineau creía que la religión tenía el potencial de ser una fuerza para el bien si se alineaba más estrechamente con los principios de justicia e igualdad. 8. Educación y desarrollo intelectual. Martineau fue una firme defensora de la educación, que veía como esencial para el desarrollo tanto de los individuos como de la sociedad. Elogió el sistema de educación pública estadounidense por su accesibilidad y su énfasis en la responsabilidad cívica. Sin embargo, notó importantes disparidades en la calidad de la educación entre diferentes regiones y clases sociales. Fue particularmente crítica con las limitadas oportunidades educativas disponibles para las mujeres y los afroamericanos. Martineau argumentó que una sociedad verdaderamente democrática requería una ciudadanía educada y pidió reformas para hacer la educación más inclusiva y equitativa. Society in America es una poderosa e incisiva crítica de la sociedad estadounidense durante un periodo formativo en su historia. El análisis de Harriet Martineau destaca las contradicciones entre los ideales democráticos del país y sus realidades sociales, particularmente en relación con la esclavitud, la desigualdad de género y el trato a los pueblos indígenas. Su obra sigue siendo relevante hoy en día como un recordatorio de la lucha continua por crear una sociedad más justa y equitativa. Las observaciones de Martineau desafían a los lectores a examinar críticamente sus propias sociedades y a trabajar para realizar los principios de libertad, igualdad y democracia. Sus contribuciones a la sociología, el feminismo y la reforma social continúan inspirando a académicos y activistas, haciendo de Society in America una obra intemporal y esencial en el estudio de la justicia social y los derechos humanos.